La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. Fíjate que yo siempre pienso que un año, en septiembre, cuando volvemos, tú vendrás y me dirás, oye, que no vuelvo, que me quedo en Asturias. Pero has vuelto. He vuelto, pero fíjate, he vuelto hace menos de una semana, porque muy bien el lunes, y me parece que todo eso ya pasó en una vida anterior. O sea, como si no me o veo, pero como si no me concerniera, ¿no? Me recuerda mucho este sentimiento. Una frase que dice Don Draper, el protagonista de Mad Men, en un momento determinado, no sé con quién está hablando, y me dice, veo pasar mi vida, e intento saltar para meterme en ella, pero no lo consigo, ¿no? A veces, no sé, tú tienes ese sentimiento que ves pasar tu vida como un tren, intentas meterte en ella, pero la vida pasa a una velocidad tremenda y no consigues entrar en ella, ¿no? O sea, la ves pasar, es un sentimiento curioso porque digo, joder, si yo estaba allí 2 meses, no he vivido yo, sin embargo, lo veo pasar como un tren en el que me concierne, pero en el que yo no hubiera estado, ¿no? Y de todos modos, la vuelta fue un poco accidentada porque yo decidí volver el lunes. Porque el domingo, claro, pensé que vendría toda la gente que empezaba a trabajar el lunes, saldría el domingo. Y digo, bueno, el lunes será un viaje de lujo. Pero el lunes resulta que anunciaron lluvias en toda Asturias, de norte a sur y de este a oeste. Lluvias, nieblas, bueno, como es Asturias, ¿no? Y yo tengo con el coche una relación muy mala. En el sentido de que lo siento como el enemigo, o sea, siento que me va a dejar tirado. Porque, claro, nosotros venimos de unos tiempos en los que la frase me ha dejado tirado en el coche era muy frecuente. Tú hacías un viaje de 500 kilómetros y por la carretera había varias personas a las que el coche había dejado tirado, ¿no? Y entonces, y recuerdo también que mi padre decía, con el motor del coche tienes que tener una buena relación, porque si no el motor lo percibe. Y bueno, yo sé que esto es completamente irracional, pero también sé que lo irracional funciona más que lo racional en la vida, ¿no? De manera que llevaba yo 2 días mirando al coche con desconfianza, diciendo, me la vas a jugar. Y lo miraba así. Cerraba el coche, cuando llegaba a casa me quedaba mirando, como diciendo a ver si dice algo. ¿Abrías el capó o no abrías el capó? Y hermético, completamente. Nunca te decía nada. Completamente encerrado en sí mismo. Qué mal carácter. Y claro, es verdad, yo tengo el sentimiento de que los objetos se contagian de nuestros estados de ánimo. Yo esto lo veo todos los días. Llego a mi despacho, veo una bicicleta estática y la veo triste o alegre, la veo. Miro una Barbie que tengo allí y la Barbie está de buen día, avejentada, ¿no? de mal día, avejentada. Y en general yo soy muy de objetos, como sabes, y los objetos, yo decía, me la va a jugar. Entonces, bueno, el caso es que el lunes ya nos ponemos en marcha lloviendo, que tú sabes lo incómodo que es, te puedes imaginar, cargar el coche ya lloviendo, con lo cual ya te metes en el coche mojado por más precauciones que hayas tomado, con paraguas, con chubasquero, da igual, mojado. Y efectivamente, lloviendo. Además, yo decía, ya verás tú, porque los objetos a veces fallan como el cuerpo, por lo periférico, ¿no? O sea, tú dices, ¿por dónde empezaré a fallar yo cuando sea mayor? Y fallas por el sitio que menos habías imaginado, ¿no?
Hay gente que empieza a oír mal y no había imaginado que se quedara sorda, ¿no? O, en fin, o te operan de cataratas, o empieza a molestar la próstata, es decir, empieza a veces por cuestiones periféricas. Y el coche que yo tenía antes, recuerdo que un día me falló por donde menos lo esperaba. Me falló por el limpiaparabrisas, un día de lluvia. Pues es como si de repente Claro. envejeces y lo notas por las uñas, ¿no? Claro. Tampoco es tan importante, ¿no? No, el limpiaparabrisas parece que no es importante, pero si llueve, y de acuerdo yo que decía, bueno, había una teoría, que no sé a quién me oí, que si dejas pasar un rato, el agua acaba formando una lámina sobre el parabrisas y ves igual que si no lo limpiaras, pero es mentira, porque hace un efecto lupa, lo ves todo mal y tal, total, que por el limpiaparabrisas, que parece que es una cosa menor, ¿no? Pues tuve que dejar tirado el coche, donde fuera, ¿no? Y claro, empecé yo a pensar, a ver si usted falla por el limpiaparabrisas. Y bueno, porque claro, iba en limpiaparabrisas a velocidad máxima, porque diluviaba. Ya cuando me meto por la variante de Pajares, una niebla que no veías, no veías, Dios mío, ¿qué hago? Yo iba, y además el coche ya empezó a notar mi nerviosismo y se notaba que no iba con alegría, ¿no? Yo siempre llevo en el bolsillo un ansiolítico para los ataques de pánico. Y paré en una gasolinera, allí en medio de la niebla, en las montañas. Bueno, o sea, ese paisaje es un paisaje que es como entrar en una dimensión, es inimaginable. La niebla, la casi montaña. describiendo Fargo. Vamos. Sí, bueno, es una cosa, no, peor que Fargo. Fargo es la nieve sucia, ¿no? Aquí añaden la niebla y tal. Y entonces empiezo a poner gasolina y estoy dudando, ¿me tomo ansiolítico? No me lo tomo, imagino y pienso, ¿qué será peor? ¿Conducir nervioso o conducir con un ansiolítico? Y me imagino al director de tráfico, al director general de tráfico, ¿qué diría el director de tráfico? Y el director de tráfico diría, no, usted, en fin, controla sus nervios, y tal, porque en fin un ansiolítico es una droga, ¿no? Y tal, entonces digo, pues, ¿qué hago? Y todo esto voy poniendo la gasolina pasando, los números subiendo, 24 euros, y digo, este cabrón me va a dejar tirado, va a fallar en el limpiaparabrisas. Y ya saco una manguera, que estaba llené a tope también, por si acaso, digo, igual cojo, necesito gasolina, o sea, esto de un móvil... ¿Cómo te vas a quedar tirado? Te va a hacer falta para la calefacción. Claro, o sea. tal. Y entonces veo el ojo negro del depósito, que hace los guiños que hace la gasolina, el aceite, ¿no? Como si me pidiera algo. Y me eché en ansiolítico. Cierro el depósito, me meto en el coche como una seda el resto del viaje. No te lo vas a creer. Iba drogado el coche, claro. Pero como una seda, ¿no? Pero además ya también me transmitió su tranquilidad, porque claro, del mismo modo que los objetos se contaminan de nuestro estado de ánimo, yo creo que nosotros también nos contaminamos del estado de ánimo de nuestros objetos, ¿no? Tú entras en tu despacho y ves una silla con pinta de amenaza o tal, el ordenador que va a fallar. Y entonces era un sonido tan bueno, tan cantarín, tan alegre del coche. El limpiaparabrisas parecía que hacía ballet, y es imposible que falle, porque parecía que hacía ballet moviéndose de un lado a otro. Pero a lo mejor ahora el coche necesita un tranquilizante para ir. Pues no sé, es la primera vez que doy un ansiolítico para iniciar un viaje. Pero ha salido bien, ya veré en el futuro, claro. Así que en Repsol, en las gasolineras o donde sea, encontraremos esto de anticongelante tal, y añadan al coche y una botella de ansiolítico. Ansiolítico. Oye, y al volver, ¿te has encontrado siendo el mismo o has notado algún cambio? Porque de repente vuelves a esta realidad y te metes en una realidad, pero han pasado 2 meses. Claro, pero es lo que te digo, es como si hubiera cambiado de dimensión, o sea, pienso en mi vida en Asturias. Sí, pero tú te has mirado al espejo y has dicho, soy el mismo que se fue. Sí, aparentemente sí, pero te digo que es eso, como que digo, tengo que entrar en mi vida
porque mi vida pasa, además he entrado de lleno como tirarse en la piscina con la promoción del nuevo libro y tal, entonces veo, sí, actúo, voy, tal, pero tengo la impresión de que no consigo entrar en mi vida, salto, pero mi vida me rechaza, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé. De momento, actuar mecánicamente, que funciona. Ya. Bueno, por lo demás, ¿cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, por lo demás bien, la verdad. Quiero decir que no he empezado en la acupuntura todavía, ni en la meditación trascendental, pero bien de salud, fuerte, ¿verdad? Bien. Había un estudio que se publicó este verano sobre el envejecimiento que decía que se han descubierto como picos en donde ocurren momentos de envejecimiento. ¿Te lo dije yo? Sí, y lo busqué y lo leí. Uno es a los 44, 45 años, creo, otro a los 60. Otro a los 60. A partir de ahí no han vuelto a... Sí, y otro en torno a mi edad. Es que es bajas escalones, o sea... Pero con remansos, como decía sí, Manuel Vicente. Esto es. La idea es que es un proceso, yo te decía que además a veces das saltos atrás, a veces como si subieras un escalón, de espaldas, claro, subes de espaldas, que no es lo mismo que subiendo de frente, ¿no? Y dices, pues estoy mejor que a los 70, mejor que estaba a los 60. Bueno, son remansos, son mesetas y tal. Pero de repente haces, ¡chaf!, bajas otro escalón, ¿no? Y ese escalón se baja justo en torno a mi edad. Fíjate, y eso es lo que tú puedes sentir. Luego está lo que cómo la gente te ve. Yo este verano pensaba, viendo todo lo que ha pasado en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, cuando Kamala Harris fue nombrada candidata a presidenta, tenía que elegir un candidato a vicepresidente y había dos nombres que sonaban. Entonces, uno era la joven promesa del Partido Demócrata, que se llama Josh Shapiro, que es gobernador de Pensilvania. Joven promesa, siempre se la ha denominado así. Y la otra persona, que es a la que ha escogido, es Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota, a la que desde hace varios años se la llama el abuelo, porque tiene un aspecto, no sé si has visto su fotografía, pero es verdad, tiene un aspecto de abuelo bonachón. O sea, había una joven promesa y había un abuelo. La joven promesa tiene 52 años, el abuelo acaba de cumplir 60. Yo pensaba, qué poca distancia hay entre ser una joven promesa y ser un abuelo. No, pero ahora una persona de 60 años no es un abuelo. Bueno, la llamarán así por su aspecto o lo que sea. Pero no, pero es por cómo te ve la gente. Por cómo te ve, pero una persona de 60 años hoy es un crío. Hoy a los 60 años todavía se tiene una vitalidad, en fin, y además tienes todas las reservas cognitivas de toda tu vida, tienes una experiencia, puedes suplir algunas carencias precisamente por la experiencia. No, yo a los 60 años me iba a América sin pensar, me decían, oye, mañana, América, sí, a recorrer 7 países, bien, uno detrás de otro, bien, nada, ningún problema, bebiendo tequilas en México como loco, en fin, comiendo comidas picantes. Quiero decir, hoy, pensar que hoy alguien de 60 años es una persona mayor es un disparate. O una persona de 60 años que haya llevado una vida estimulante, en fin, está en su mejor momento. Hablabas antes del libro nuevo, la promoción del libro nuevo. Creo que te has encerrado además en un hotel durante unos cuantos días. Pues sí. Sí, que me imagino que eso es súper cansado. No... Sí, bueno, no tanto, ¿no? ¿Te hacen todas las mismas preguntas? Estábamos ahí en una suite, de aquí cerca de la Gran Vía, y entonces, bueno, pues íbamos recibiendo, pero el sitio era cómodo, la compañía era buena, la editorial estaba allí ayudándonos. No, bien. Pero un poco, ya te digo, esta sensación de ver un poco desde fuera, mira cómo estoy haciendo. Ya. El libro es La conciencia contada por un sapiens, un neandertal, publicado, está ya a la venta, creo, ¿no, Juanjo? Pues sí, salió el jueves. Sí, por Alfaguara.
y firmado conjuntamente con el coautor de esta obra que cierra la trilogía, que es Juan Luis Arzuaga. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buenos días. Hola, pues muy bien. Oye, a ver, explícame esta teoría que me decías antes de entrar, de que a los intelectuales de izquierda les ha dado por adelgazar y Sí. no deberían hacerlo. No deberían hacerlo de esa manera, deberían hacerlo de otra, pero está bien adelgazar y no tener sobrepeso, pero hay que tener mucho cuidado de no perder la masa muscular, porque la masa muscular es muy difícil de recuperar una vez que se pierde. Pero ¿y por qué esto es más de izquierdas que de derechas? No, hombre. No sé, los de derechas, los intelectuales de derechas, ahora me obligas a pensar a ver si han adelgazado o no, pero es que a lo mejor es que yo los que conozco son los de izquierda, no lo sé, pero hay varios que se han esqueletizado, como digo yo, y yo sostengo la teoría de que, claro, cuando tú adelgazas mucho y te encuentras con un conocido al que hacía algún tiempo que no veías, el conocido te dice, uy, qué delgado estás, ¿no? Y tú eso, lo que oyes es que joven estás. Entonces, claro, eso es una droga para el cerebro, ¿no? Porque parece que estás rejuveneciendo. Como cuando cuando eras joven estabas delgado, de alguna manera yo creo que hay un mecanismo psicológico de que al adelgazar retornas a tu juventud, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente, desee estar delgada a cualquier precio. Y no me parece recomendable. Entonces tú a Noam Chomsky o a cualquier aspirante a Noam Chomsky le recomendarías adelgazar en un gimnasio. Es que si uno quiere adelgazar a partir de cierta edad, lo que tiene que hacer es meterse en un gimnasio. Es decir, si vas a hacer una restricción calórica, vas a reducir las calorías, vas a perder peso, pues conviene que pierdas grasa, no que pierdas músculo, porque si pierdes masa muscular, eso es muy difícil de recuperar y además el organismo básicamente el cuerpo es músculo, ¿no? Entonces, yo mismo lo voy a hacer, porque estoy ahora adelgazando sin proponérmelo, y voy a meterme en algún sitio para hacer ejercicio, claro, pero ejercicio de todo el cuerpo. Yeah. O por lo menos esa es la idea. Luego ya lo veremos, ¿no? Pero así es como se tiene que hacer. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal los lleváis? Después de 3 libros y después de tanto tiempo, tanto paseo, tanto viaje, tanta promoción, Pues, todavía pues dirigís la palabra. Sí, a mí me falta distancia para saberlo, pero me gusta comentar una experiencia que tuve, y es que en una conferencia se me acercó al final una mujer, al final de la conferencia, y se presentó, me dijo, yo soy psiquiatra y estoy muy interesada por esta trilogía, y me dijo, porque el primer libro que sacasteis era el enamoramiento, una especie de noviazgo. El segundo era el matrimonio. Y está bien descrito. Y tengo curiosidad por saber cómo es el tercero. Pues está clarísimo. Pues no lo sé. Habrá que preguntarle a la psiquiatra la próxima vez que me venga a ver. Yo mismo le preguntaré cómo. El 50% de los matrimonios acaban en divorcio, ¿no? Pues es la separación, eso seguro. La separación seguro. Claro. Sí. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero es que hay cosas que no tienen nombre. Por ejemplo, se dice mucho que no hay nombre para la persona que pierde un hijo. Para el que pierde un padre, pues se dice que es huérfano, pero para la persona que pierde un hijo, que es una pérdida dramática, no tiene nombre. O sea que hay cosas todavía por solucionar en este aspecto del diccionario, ¿no? Y entonces yo pienso que la relación que tenemos Arzuaga y yo está sin nombrar. Simplemente, o sea, sé que somos algo, Sí, sí. pero no sé. Claro, no es una amistad, porque además No sé, hay una colaboración a veces profesional. pienso, se parecerá a los concuñados. No a los cuñados, ¿no? Digo, se parecerá un poco a los concuñados, pero no. Pero tengo el sentimiento de que no tiene nombre, ¿no? Yo en el libro lo contamos porque además yo creo que una de las cosas más interesantes de la trilogía para mí, y es el hilo conductor quizá en torno al cual se anuda todo lo demás, es la relación novelesca entre dos personas que proceden de ámbitos distintos, que tienen intereses distintos, que son muy distintas de carácter, ¿no? Y esa historia a mí me interesa mucho, o sea, cómo va evolucionando esa relación, ¿no? Y cómo acaba, que acaba en este último libro, pero acaba con un tipo de relación que no tiene nombre, que está sin nombrar todavía, que estos académicos deberían empezar a pensar
Yo tengo que decirte, Juan Luis, que nada de lo que tú le dices a Juanjo cae en saco roto. La prueba evidente están las gafas de sol que lleva puestas, que tú le has regalado y que se las pone. Cuando le den un premio se los tienen que quitar, porque yo creo que tiene que seguir el modelo Almodóvar, ¿no? Pero yo le dije en su día que una persona de su nivel, de su categoría intelectual, con su trayectoria, pues tenía que padecer fotofobia, porque la fotofobia es una enfermedad que se produce cuando llegas a un cierto nivel. La fotofobia de los intelectuales, me refiero. Hay gente que tiene la de verdad, ¿no? Sí. Pero esa es una fotofobia que va progresando conforme tú vas adquiriendo más notoriedad y prestigio, sobre todo. Entonces le dije que él ya tenía una edad, ya tenía un nivel para tener fotofobia, y entonces fue cuando le regalé las gafas y no se las quita. Pues está fingiendo fotofobia, entonces, ¿o crees que no, es la fotofobia de la categoría, de la importancia. Caché, ¿no? Va asociada. Pero yo decía... Él ha elegido tener alergia a leche, dice. No tanto alergia como, ¿cómo se llama? Intolerancia. Intolerancia láctea. Pero voluntaria. No. Eso también... Me gusta que me quieran también, ¿no? Entonces, hay que construir un relato. A la lactosa. Y eso que la ciencia dice que si eres alérgico o no, claro, cualquier traza. Pero si eres simplemente intolerante, pues puedes tomarte tranquilamente hasta un vaso de leche con lactosa que no te produce reacción, ¿no? Pero bueno, yo he decidido que soy alérgico a la lactosa. Pero para contarlo, básicamente, ¿no? Sí, bueno, claro. Entonces sí, cuando pido leche digo sin lactosa y tal. Vale. Sí. Pero entonces, lo que tú le dices a él, el Juanjo le da vueltas y vueltas, me lo cuenta, incluso hacemos cosas con lo que tú dices. Digamos que confía mucho... Le va a echar de menos. Sí, pero lo que él te dice a ti, o sea, tú qué has aprendido. Yo lo cito mucho. Sí. Yo siempre digo, como dice Mimi Jazz, o sea, yo lo tengo incorporado. Yo cuando voy contando por ahí digo, y como dice Mimi Jazz, sí, los amigos y tertulianos, en fin, la gente con la que me relaciono lo conoce muy bien porque yo lo cito constantemente. Pero tu mirada hacia las cosas ha cambiado, es algo sí, menos, ya lo digo, científica y algo más... ¿cómo diría? Más humanista, casi. Según hacia qué cosas. O sea, cuando hablo de física atómica sigue siendo materialista. Pero vamos a ver, es que esto es una cosa que parece mentira que tenga que repetir continuamente, ¿no? El que yo sea científico no quiere decir que no lea a Cavafis. De hecho, leía a Cavafis cuando nadie conocía a Cavafis. Y lo sigo leyendo y la gente solo conoce Viaje a Ítaca, pero hay mucho más. Se lo digo a los que citan a Cavafis, que sepan que hay más poesías. Pero quiero decir, el que yo cuando hablo de biología me comporte como un biólogo, y cuando hablo de geología me comporte como un geólogo, no impide que no sé, que disfrute de Proust, por poner un ejemplo. ¿Cuántas veces en los paseos y en las conversaciones que tenéis surge la palabra Dios? Bueno, en este libro bastante. Porque de hecho hacia el final, en un momento de desesperación, porque habíamos llegado al borde de algo sin respuesta, Arzuaga propuso que fuéramos a ver a Dios. Y hicimos un viaje para ir a ver a Dios. De manera que en este libro aparece bastante. Que vive en la Catedral de Burgos. ¿Qué dijo? Que Dios, pues mira, habló. Nos habló. La verdad es que nos habló. De una manera muy abstracta y muy intelectual, como correspondía, ¿no? No fue un Dios, el Dios popular, el de la devoción popular, un Dios intelectual, casi de izquierdas, que se nos presentó... Delgado. Y delgado. Y delgado, muy delgado, sin masa muscular. Se nos presentó fue una epifanía, casi diría, en la Catedral de Burgos, donde no puede ser de otro modo. Igual que los judíos creen que el sitio donde Dios reside en la tierra es en Jerusalén, en el Templo de Jerusalén, pues yo sostengo que es en la Catedral de Burgos donde vive el Dios gótico, por lo menos, el Dios de los cristianos, ¿no? Pues estábamos en el cimborrio, que es la linterna por donde entra la luz en la catedral, al mediodía, o sea, cuando el sol está en todo lo alto, bañados literalmente en luz. Habíamos subido a lo más alto del cimborrio, que está en el crucero, justo, y estábamos, pero bañados en luz, porque estaba el sol cayendo, entrando por las ventanas, por las vidrieras, ¿no? Filtrado, una sensación maravillosa. Y cuando nosotros habíamos subido al sitio más alto, pues lo veíamos todo desde arriba, casi como lo veía Dios.
que nos sumergía en luz. Y de pronto, y eso lo explica muy bien, Juanjo lo cuenta muy bien, y de pronto oímos, si lo podéis poner, a lo mejor, ¿no? Se puede poner, y de pronto sonó porque el organista estaba ensayando o afinando, no lo sé, y entonces de pronto, si queréis hacer el efecto, para que sonó una composición de Bach que se llama Jesús, Alegría de los Hombres. Entonces, si la ponéis, lo entenderás. Bueno, tenemos que localizarlo. Lo podéis primero encontrar, pero imagínate la escena, porque se produce ese efecto de que parece que las notas musicales ascienden, no sé por qué, pero tenemos esa imagen en la Entonces, cabeza. a lo ¿no? mejor lo que sentisteis fue el peso del arte, ¿no? De la música, de una Bueno, es una respuesta, porque yo creo que Bach es un enviado. un enviado de Dios. Pues un enviado. Bach es, dentro de la especie humana del Homo sapiens, Bach es... Es lo que ha creado lo más parecido a la perfección, ¿no? Que es sí, Bach, compositor, no por lo menos. no se puede estar de acuerdo Su vida contigo. particular, pero bueno, si conseguís aquel poner... momento fue el momento que más cerca hemos estado de algo verdaderamente trascendente, de pasar a otro lado, porque Cimborrio, por entendernos, es lo que otros pueden llamar la cúpula. Está justamente donde se cruzan las dos naves, y estamos arriba, pero por dentro. Es decir, por dentro hay como un balconcito que tú ves la iglesia abajo, da un vértigo enorme, porque son muchos metros, ¿no? Pero al mismo tiempo estás rodeado de la luz que busca el gótico, ¿no? La idea del gótico es la luz, porque Dios es la luz, ¿no? Y estábamos allí asomados cuando ocurrió eso, y fue un momento realmente de decir, estoy casi a otro, hemos pasado a otro lado. Pero estuviste al borde, has dicho, al borde de hacerme creyente. No, de no volver. De pasar a que otro me voy, lado. que se va. A la otra dimensión. O sea, vale. quiero decir que todos los seres humanos, en fin, desde los primeros homínidos que empezaron a hacer enterramientos rituales, somos seres trascendentes en el sentido de que necesitamos creer en algún tipo de trascendencia, y por eso se hacen esos enterramientos. Los perros no los hacen, ¿no? Ningún mamífero hace en los enterramientos que hacemos nosotros, y ese sentimiento de trascendencia, lo que pasa es que lo han jorobado las religiones oficiales porque lo han codificado. Y entonces es muy difícil de recuperar ese sentimiento de repente sentir que formas parte del todo, por decirlo en términos que diría un chamán, ¿no? Que estás en la realidad, que no estás fuera de tu vida, como te decía yo antes, sino que estás, que eres una pieza de la maquinaria, ¿no? Eso sería algo como en la trascendencia, ¿no? Y ese momento fue así, además hubo un silencio entre nosotros. Y como que estábamos solos en la Catedral de Burgos. En ese momento no había nadie más en la Catedral de Burgos, más que nosotros, que estábamos en todo lo alto del Cimborrio, viendo desde arriba. Y el organista. Y el organista al que no veíamos. No veíamos, porque claro, estaba 80 metros más abajo, cuando ahí, de repente fue, y en las notas, efectivamente, esta cosa que tiene la acústica, ¿no? Daba la impresión de que ascendía, ¿no? Y se encontraba con la luz. Yeah. Y no, fue realmente... Pero no es una epifanía porque nada cambió, luego bajaste. Sí, fue una epifanía, sí. Otra cosa es que... no lo olvidaremos, es una experiencia de estas inolvidables. Otra cosa es que luego ya tienes que regresar... Luego te vas a comer, claro. Tienes que regresar a... Cordero, precisamente, en Burgos. No, luego no nos fuimos a comer. Luego estuvimos por los tejados. Por las agujas. Por las agujas, lo más alto de la Catedral de Burgos que puedas imaginar, ¿eh? Que además tiene esas dos torres, son casi una copia de la Notre Dame, ¿no? Pero subimos a las agujas hasta lo más alto que te puedas imaginar, y allí veías un mundo como una maqueta. Hay para que veas que los científicos también tenemos sensibilidad, eso me recuerda, hay un poema de Unamuno sobre Gredos, hablando de que muchas veces se ha comparado el gótico con la montaña, porque claro, las montañas también tienen pináculos, como las catedrales góticas, que
que tienen agujas, que tienen pináculos, ¿no? Entonces, muchas poesías que se crearon, ¿no?, para describir una montaña serían aplicables a una catedral gótica. Y entonces este poema Unamuno habla de Gredos y dice que con sus crestas en el cielo toca, dice, buscando a Dios en mutua soledad. En mutua soledad. Y me parece que eso se aplicaba a lo que sentimos. El libro gira en torno a la conciencia. Hay una cosa que no termino de entender, y lo he leído, y explicarme los dos. O sea, ¿cómo es posible que un caballo sepa distinguir a otro caballo, pero no sepa que él es un caballo? No sabe que él existe. No sabe ni que él existe siquiera. No, como un niño pequeño, antes de reconocerse en el espejo. Ahora, la prueba del espejo clásica, yo ahora con mi nieto me di cuenta de que habría que cambiarla por la prueba del móvil, ¿no? Porque ahora cuando le enseñamos al niño imágenes, a mi nieto, imágenes de suyas, ¿no?, o de la familia, y se ve en el móvil, en la película del móvil, ahí dice su nombre, ¿no? O sea, se ha reconocido. Bueno, antes de eso sabe sabe quién es su madre, sabe quién es su padre, sabe quién es su abuelo, conoce a todos los demás, como un caballo, como un perro, sabe quién le va a dar de comer, conoce a todos. Lo que no sabe es, sabe que existen los demás, lo que no sabe es que existe él. Pero entonces la prueba del espejo le devuelve la imagen de... Cuando ya se reconoce, ya sabe que existe él. De hecho, se mira en la película que has hecho con el móvil, en el vídeo que has hecho con el móvil, se mira y dice el nombre. Dice, este soy yo. Pero hasta entonces solamente reconoce a los otros del móvil. Ese es un momento fundacional en la historia de todo ser humano. El día que llevas a crío ante un espejo y dices, ese eres tú. Y ya se reconoce. Y es un momento fundacional porque el niño va mucho más allá con la cabeza que con su cuerpo y de repente ve que tiene una geografía limitada. Espera, hay una idea ahora, esto se intentaba explicar antes clásicamente, pero yo creo que ahora se tiene que explicar. En el mundo moderno, me parece que la mejor, no sé, analogía sería la cámara, las películas que están, o los documentales que están hechos con una cámara subjetiva. Además el nombre es muy bonito, la cámara subjetiva, sí. Que tú estás viendo lo que hace todo el mundo, sí, pero no a ti. Bueno, pues está sonando aquí Jesús Alegría a los hombres, ¿no? Pues los animales tienen cámara subjetiva, son una cámara subjetiva. Van viendo lo demás, van viendo todo lo que pasa, pero no se ven así, a sí mismos. Y somos los únicos, sí, capaces de saber que el yo somos nosotros. Sí, somos los únicos. Pero deja que suene, deja que suene porque si no... Sí, es que está... Esto es piano, pero aquello era órgano. Era órgano, sí. Que es mucho pues más... imagínate la escena, el momento. El órgano es mucho más impresionante. ¿Por qué somos los únicos que tenemos conciencia del yo? Pues porque un día despertamos. Un día despertamos. Se ha comparado la ausencia de conciencia del yo a estar dormido. O sea, cuando duermes es un poco también, ves el mundo con una cámara subjetiva. O sea, como si estuvieras mirando el mundo a través de la pantalla de la cámara. Uh-huh. Como un realizador o como un cámara. Un cámara no es protagonista de la escena. O sea, el cámara está... Cuando soñamos nunca nos vemos a nosotros. No como nos vemos, no nos observamos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es que, si lo piensas bien, es prodigiosa, ¿no? Porque un realizador, un cámara de televisión o de cine, está viendo el mundo a través de la cámara, pero no se puede ver a sí mismo. Porque no se puede ver a sí mismo. Tú no te puedes ver... Olvídate de los espejos, olvídate de las imágenes, de la fotografía. Todo eso es muy reciente. O sea, en realidad tú te ves a ti mismo en los ojos o en la mirada de otros, ¿no? Entonces, tú imagínate que vas con una cámara subjetiva por el mundo
y vas ahí grabando lo que estás viendo lo que pasa en el mundo. Pero ¿cómo te vas a ver a ti mismo? O sea, no puedes... Supongo que la cámara está metida, encajada en tu cráneo, como los ojos, ¿no? Es que no te puedes ver a ti mismo. Tú vas con tu cámara subjetiva por el mundo y de pronto descubres que tú tienes una cámara subjetiva, que hay alguien detrás que eres tú que está viendo el mundo. Eso es lo que el caballo no es capaz de saber. No. Eso además decimos que la autoconsciencia, o sea, saber, el yo, es un regalo envenenado, ¿no? Porque somos únicos seres vivos del planeta que sabemos que nos vamos a morir. Y eso es una rareza de un calibre que es brutal. O sea, entre los millones de especies existentes, de seres vivos, solamente hay una que se va a morir, ¿no? Y nos ha tocado a nosotros. Y eso es un regalo, por un lado, pero por otro lado es un regalo envenenado, ¿no? ¿Pero qué ocurrió en la evolución? ¿Tenía que ver con el tamaño del cerebro? Algo tiene que ver. Ahora estaba pensando que también cuando vas al cine, ves lo que le pasa a los demás, tú eres una cámara subjetiva, ¿no? Porque estás viendo las escenas, pero no te estás viendo a ti mismo. Estás viendo lo que ocurre a otros. Y estás sintiendo, porque los animales sí que tienen sentimientos y emociones y sensibilidad, ¿no? Y tú ves una película de amor y hasta te enterneces o te enamoras o sufres o lo que sea, ¿no? Pero estás viendo el mundo, no te estás viendo a ti, ¿no? Entonces, claro... ¿Cómo se llega a eso? ¿En qué momento se llegó? Lo primero que habría que ver, y por supuesto que tiene, yo creo que está claro que tiene que ver con la complejidad social. O sea, no deja de ser una adaptación, una herramienta. El de verte a ti mismo, en realidad, el primer paso no sería que tú te ves a ti mismo, no sé, por placer o algo por el estilo, sino que te interesa, te conviene en el juego social, te conviene saber cómo te ven los demás. Claro, porque tú estás participando en un juego en el que tú ves a los demás, intentas leer su mente, anticipar su comportamiento, sus acciones, en fin, prever lo que van a hacer, pero claro, te interesa mucho modular la imagen que tú envías, ¿no? Cómo te ven los otros. Entonces, en el momento en el que te empieza a interesar el cómo te ven los demás para tener éxito en el juego social, ¿no? Lo que se llama la inteligencia maquiavélica, ¿no? Para poder mentir, para poder engañar, pues tienes que ser consciente de que los otros te ven a ti y que tú les puedes manipular, ¿no? En fin, en ese ámbito de la inteligencia social es donde nace el yo, es decir, el descubrimiento de que los demás te están mirando. O sea, que tú eres el que está detrás de la cámara. Juanjo, ¿cuánto pesa un cerebro? Pues como 1,5 kilos. ¿Te sigue fascinando ese...? Claro, 1,5 kilos y en centímetros cúbicos no me acuerdo. Lo mismo, prácticamente. Es muy poco, ¿no? 500. ¿Y en consumo energético también te lo sabes? Bueno, consumo energético, cuidado. Gasta muy poco en relación a lo que hace, porque gasta como una interna, como la pila de una linterna o así, ¿no? Pero... en relación al consumo total, consume el 25% de las calorías. Es mucho en relación a su tamaño, ¿no? Y Arzuaga dice que el cerebro es un consumidor insaciable de glucosa y relatos. Y es verdad, o sea, necesita mucha glucosa, pero necesita relatos por un tubo también. Todo el rato, porque además el cerebro no descansa un solo segundo de todo el año, o sea, no para. Y muchas veces decíamos a propósito de esto del pensamiento, ¿no? Que el pensamiento no tiene freno, son acelerador. Sí, pero hay gente que siempre se dice de ellos es que su cabeza no para. Y se dice como que son conflictivos, tienen mucha vida interior, este tipo de cosas. Muy creativos, ¿no? Pero ningún cerebro para. No, como ningún corazón para. O sea, tú cuando te duermes no paras el corazón. Pero en relación a esto del yo que decíamos, yo intento imaginarme cómo sería la primera persona. No fue así, porque sería un proceso, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarlo así. ¿Cómo sería la primera persona que en un grupo humano de 30 o 40 personas, que eran los números normales, ¿no? En la prehistoria, ¿no?
fue el primero que de repente dijo, ostras, ¿esto qué es? Y era el único que tenía conciencia. Y entonces, claro, digo yo, pues se vería obligado a fingir que era como nosotros, ¿no? Hay una película de dibujos animados muy graciosa, se llama Ants, que además en la voz la hacía Woody Allen, la voz de la protagonista, que es una hormiga, que de repente toma conciencia. O sea, eso se convierte en un individuo, porque un hormiguero, un individuo es el hormiguero, es la colectividad. Y claro, la extrañeza que siente, ¿no? Entonces trato de imaginar cómo sería la extrañeza de alguien que dice, que despierta, como decía Arzuaga, y ve que nosotros siguen dormidos, pero tiene que fingir que... Pero él sabe quién es, sabe qué es. Que no se ha dado cuenta, y él sabe, es un poco, trato de imaginar a veces cómo sería en último Neandertal, que lógicamente vivía incrustado en una tribu de sapiens, ¿no? ¿Cómo haría para que no se dieran cuenta que era Neandertal, ¿no? Hay una polémica en este programa, Juan Luis, que te la cuente Juanjo, es entre él y Javier San Pedro sobre mente y cerebro, ¿no? Y lo discuten constantemente en los pasillos y están con esto. Entonces, no sé si quieres cuéntasela tú, Juanjo, y que resuelva Juan Luis, que es el que sabe. No, porque es que San Pedro, que es, por otra parte, un científico con una cabeza impresionante, y además que escribe unos artículos estupendos, en esto es muy radical. Déjate de dualidades, la mente es cerebro. Déjate de historias, ¿no? Que es un poco una de las discusiones que atraviesa también este libro, ¿no? Si el cerebro y la mente son cosas distintas, tal. Entonces, Arzuaga suele decir, mira, yo lo que me niego es a admitir que hay algo inmaterial que influye en el mundo material. Dice, está en la línea roja. Yo hablo de mente, en fin, en términos, si quieres, metafóricos y tal, pero que algo inmaterial, actualmente, esto no podemos seguir hablando. Aquí no podemos. Y yo me digo, bueno, pero tú imagínate la obsesión antisemita de Hitler. ¿Eh? Que fíjate si influyó en el mundo material. Esa obsesión estaba hecha de átomos. La obsesión antisemita de Hitler estaba hecha de átomos. Una preocupación que te produce una úlcera. Esa preocupación está hecha de átomos. Y claro, ahí entramos en el terreno... Está hecha de neuronas, seguro. Y de moléculas también. Yo lo que digo es que si no hubiera neuronas, no habría obsesiones, pero que no son lo mismo. Si no habría hígado, no habría bilis, pero no se puede decir que... Y ahí, bueno, pues hay una... Yo que creo que hay, porque yo tampoco soy muy radical en esto, yo creo que ahí hay algo que no entendemos. O sea, ¿cómo un conjunto de operaciones químico-eléctricas, que es lo que en el cerebro es un híbrido eléctrico que funciona a base de electricidad y química, ¿cómo se da el salto de ahí a un sentimiento de culpa? No, yo creo que no es lo mismo, pero bueno, esto yo creo que sí resuelve, porque Arzuaga dice, no, es que la culpa es un sentimiento subjetivo y yo ahí no entro. Ya, eso. Claro, pero es una respuesta, eso es quitarte el problema de encima. No, bueno, no. Lo que digo es que en principio, para simplificar, ¿no? En principio la ciencia se ocupa del estudio de los hechos objetivos que todo el mundo puede observar, contemplar, replicar, reproducir. Es decir, si yo digo, bueno, me ha parecido que ha habido un terremoto, y otro dice, pues a mí no me ha parecido tanto, pues yo creo, no, o sea, utilizamos un aparato, que es un sismógrafo, que nos dice el temblor ha sido de esta magnitud, ¿no? Porque si no, con lo subjetivo no podemos avanzar ni en los terremotos, ni en el clima, ni en la temperatura. Tenemos una barra de mercurio que nos mide la temperatura, que es la dilatación. Lo que llamamos temperatura es simplemente la dilatación de una barra de mercurio. Y eso es lo que objetiva. Pero es que si no objetivamos los fenómenos, digamos, naturales del mundo material en el que vivimos, pues entonces nos movemos en la subjetividad, pues a mí me parece que hace calor, a otro que hace frío, entonces al final no podríamos estudiar el tiempo atmosférico, ¿no? Entonces, por eso la ciencia lo que se dedica es a cuantificar, al final siempre hay matemáticas detrás. Claro, pero no hay una barra de mercurio que mida... que cuantifique la obsesión antipalestina de Netanyahu.
claro. Sí, no. Pero hay existe. neuronas. Pero Neuronas existe. y cortisol y Sí. neurotransmisores. Sí, pero la obsesión, Ya. la obsesión no son las neuronas, evidentemente. Las neuronas no producirán, o sea, están en la base, es en sustrato. O sea, claro, sin cerebro, ¿cómo va a haber mente, no? Pero la ciencia... Pero está bien, esa tensión está bien. La ciencia dice que la mente es un producto emergente de la actividad cerebral. Yeah. Y yo, que es una definición estupenda, ¿no? Y yo se lo dije a Arzuaga, digo, mira lo que dice. Dice, los científicos decimos que algo es una actividad emergente cuando no sabemos qué decir. Actividad emergente. Una actividad emergente... No, es un producto emergente de la actividad cerebral. Esto es Vale. Y entonces él dice, pero esto de la emergencia es interesantísimo, porque el emergentismo tiene que ver con que en los sistemas complejos de repente aparecen cosas que no son previsibles, porque no eran deducibles de los componentes de ese sistema, ¿no? Y la mente es uno de ellos. La mente es un producto, realmente llega un momento en que se produce una complejidad tal, o eso que nos la ponen los marcianos. Hay quien piensa que vinieron los marcianos y nos pusieron la mente, ¿no? O un momento, y de repente apareció. Ahora que tanto hablamos, fíjate, pensaba de la inteligencia artificial y entendemos lo que es, ¿cómo sería una conciencia artificial? Pues mira, uno de mis frustraciones en este último viaje, que es el tercer libro, es que yo tenía planificado como una parte importante de un argumento fundamental del libro, que discutiéramos la diferencia entre analógico y digital. Para pasar a preguntarnos, ¿el cerebro es analógico o es digital? Porque un ordenador es digital, no es analógico, ¿no? Uh-huh. Entonces sería básico saber qué tipo el cerebro que es, si es analógico o digital, porque si el cerebro es digital y funciona con una programación, en fin, como a base de algoritmos y demás, pues obviamente un ordenador que tiene un sustrato de silicio en lugar de estar basado en la química del carbono, pero funcionaría analógicamente, digitalmente, de la misma manera, ¿no? O sea, si queremos un ordenador, para ser analógico tendría que funcionar como un cerebro. Para ser digital, pues no sé, puede ser perfectamente a base de algoritmos. Entonces intenté que comprendiera la diferencia entre analógico y digital y no lo conseguí. Y entonces, pues esa vía se cerró. Pero ¿por qué no lo explicarías bien, no? Seguro que fue culpa mía. No tengo dudas. Las neuronas, ¿no? Es que positivo y negativo, pues... La neurona es que curiosamente, y eso es lo que... ¿La neurona dispara o no dispara? La neurona aparentemente es digital, pero en realidad es una cosa intermedia entre analógico y digital. Porque una neurona, en principio, solo tiene dos estados, ¿no? O dispara o no dispara. Entonces, por lo tanto, es binaria, sería digital. Pero el que dispare o no dispare depende... Una neurona está conectada con miles de neuronas. Entonces, y recibe estímulos, algunos inhibidores y otros que le estimulan a disparar, ¿no? Entonces, en función de los miles de conexiones, al final se produce un disparo o una serie de disparos. Con lo cual, la neurona es un tipo de sistema que es al mismo tiempo analógico y digital, no es ni una cosa ni la otra, y eso da mucho juego. Sin embargo, el ADN es digital. Absolutamente. O sea, el ADN, que es el responsable de que tengamos, de que seamos lo que somos, que es una programación digital con cuatro en base 4. Como bien explica siempre Javier San Pedro. Y no estoy tomando partido. Pero las neuronas no. Pero por eso hay ahí un campo para esa pregunta, para responder. Eso no es fácil de contestar, porque si el cerebro fuera digital, pues entonces sí, efectivamente... Replicarlo sería posible. Sería muy fácil. Pero claro, conseguir que una neurona o algo similar analógico, hacer un análogo del cerebro, hacer un cerebro analógico, necesitaríamos que cada unidad estuviera conectada con miles de unidades. Por ahí va. Bueno, es que hacer un cerebro analógico, que sea análogo, un cerebro artificial análogo al cerebro natural, es de una complejidad, porque el cerebro humano es la estructura, se ha dicho muchas veces, más compleja del universo.
Bueno, el libro se llama La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Está ya en las librerías, publicado por Alfaguara. Cierra la trilogía. Tengo que decir que tuve la idea de traer a un cura para certificar el divorcio que supone esta novela, pero luego pensé que igual nos metíamos en terrenos que no... Era una idea emergente de este estudio, como era un producto emergente. Un producto emergente es decir, de actividad cerebral. Una idea descartada. Juan Luis Arzuaga, gracias por venir, Juan Luis, y suerte con todo, con la gira de promoción del libro y con todo lo que tengas por delante. Y Juanjo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.